A raíz de la lectura de esta porción de la palabra de Dios en Marcos 6, de los versos del 1 al 13, surge una pregunta. ¿Por qué Jesús enfrentó rechazo en su propio pueblo? ¿Por qué Jesús enfrentó rechazo en su propio pueblo? ¿Y cómo esta experiencia de Jesús nos llama a perseverar en medio del desprecio? La lectura de esta porción de la palabra de Dios nos debe de llevar a la reflexión. Y Jesús enfrentó rechazo. Él experimentó el rechazo, Él vivió el rechazo porque las personas no comprendieron quién era Él. ¿Qué es lo que no comprendieron las personas? ¿Quién era Él? Jesús sabía que cumplir su misión implicaba rechazo. Ahora, póngase a pensar, si Jesús, el Hijo de Dios, experimentó rechazo, ¿estamos nosotros exentos? ¿Estamos nosotros librados de experimentar el rechazo? Creo que la lectura de esta porción de la palabra de Dios, como otras en los evangelios, nos deben de llevar a pensar en que nosotros también experimentaremos el rechazo. ¿Qué vamos a experimentar? Rechazo. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es Entre burlas y desprecio. Entre burlas y desprecio. Así caminó Jesús en este mundo. Jesús caminó de aldea en aldea, o sea, de ciudad en ciudad, entre burlas y desprecio. El ministerio de Jesús estuvo marcado, escuche bien, estuvo marcado, o sea, estuvo caracterizado por las burlas y el desprecio. Aunque estuvo marcado y estuvo caracterizado por las burlas y el desprecio, estuvo marcado también por el asombro de las personas. Muchos se admiraban de Jesús, muchos sentían admiración, no solamente por el mensaje de Jesús, sino que por la misma persona de Jesús. Ahora, en su propio pueblo de Nazaret, las palabras y milagros de Jesús fueron recibidos con incredulidad. Y eso no bastó, fueron recibidos con burlas. ¿Cómo fueron recibidas? Con burlas. Sin embargo, ponga atención porque esto marca la diferencia en cómo nosotros le hacemos frente al rechazo y a las burlas de las personas. Sin embargo, Jesús no permitió que el desprecio lo detuviera. Jesús no permitió que las burlas lo detuvieran. Jesús continuó su misión enseñando y capacitando a sus discípulos para predicar el mensaje del arrepentimiento y la fe. ¿Qué clase de mensaje? Arrepentimiento y fe. ¿Qué clase de mensaje? Arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje del Evangelio, es un mensaje de transformación. Jesús nos llama para ser transformados. Jesús nos llama para cambiarnos. Jesús nos llama para que en lugar de vivir para la gloria de Satanás, vivamos para la gloria de Dios. Y este pasaje nos recuerda que aunque enfrentemos oposición, que vamos a enfrentar, muchachos, oposición es una realidad del cristiano. Ningún cristiano está exento de experimentar oposición. Si no estamos experimentando oposición en nuestro caminar como creyentes en Cristo, detengámonos a meditar si verdaderamente estamos viviendo como cristianos. Detengámonos a meditar si verdaderamente estamos reflejando a Cristo en nuestro diario andar. El pasaje nos recuerda
que aunque enfrentemos oposición, el llamado de Dios sigue vigente. El llamado de Dios sigue vigente. ¿Y cuál será el llamado de Dios? Se preguntará usted en este momento. Perseverar en su obra. Ese es el llamado. Perseverar en su obra. Todos los creyentes en Cristo, todos los que han confiado en Él como el único medio para la salvación de su alma, todos somos llamados a perseverar en nuestro caminar como creyentes. ¿A qué somos llamados? A perseverar. Jesús regresa a Nazaret después de realizar milagros. Qué interesante. Jesús ha estado ocupado sirviendo a las personas que están a su alrededor, poniendo su mano en algunos, hablándole solamente a otros y trayendo sanidad a sus vidas, realizando lo que hoy nosotros categorizamos como milagros. Y Él está enseñando. No solamente realiza milagros, no solamente le hace el bien a las personas, sino que Él enseña. ¿Qué hace Jesús? Él enseña. Él enseña y lo hace con autoridad. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con autoridad. Él enseña con autoridad en todas las regiones en las cuales Él entraba. Sin embargo, su propio pueblo no lo acepta, viéndolo solo como el carpintero. ¿Cómo lo ven? Como el carpintero. Es un simple carpintero. Una profesión honrada, un trabajo honrado. La persona que desempeña esa clase de labor se gana el pan diario con sus manos, con el sudor de su frente. Y esa persona hace algo que muchos de nosotros no podemos hacer, aunque sé que entre nosotros hay algunos carpinteros. Creo que la carpintería es un trabajo honroso. ¿Qué clase de trabajo es la carpintería? Honroso. Y si Dios le ha dado a usted habilidad en sus manos, desarróllela para la gloria de su nombre. Y ahí lo desprecian y se refieren a él como un simple carpintero. Y a pesar del rechazo, Jesús no abandona su misión. Él pudo haber dicho en ese momento: hasta aquí llegué, no más, no quiero seguir. Esta gente no se merece lo que yo he venido a hacer por ellos, aunque es muy cierto. Los seres humanos no nos merecemos lo que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Los oigo? Es una realidad del Evangelio de la gracia de Dios. Si usted quiere apreciar qué tan serio está Dios sobre el juicio, dele una mirada a la cruz. Lo que Jesús hizo ahí, lo que Dios hizo ahí, lo hizo por amor. Lo hizo para salvarnos de nuestros pecados, del infierno y del juicio eterno. Jesús pudo detener su ministerio en este momento, en ese instante en el cual se están refiriendo a Él de una manera despectiva y se están burlando de Él, pero más adelante vemos que Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, enseñándoles a ellos, a estos hombres, dependencia total en Dios. ¿Qué les está enseñando? Dependencia total en Dios. Hasta este momento podemos apreciar dos lecciones valiosas para cada uno de nosotros. Debemos apreciar que el ministerio que Dios nos ha encomendado, el de la predicación del Evangelio, no lo debemos de detener frente a las burlas y el rechazo de las personas. No se detenga, hermano. Usted continúe. Y la segunda lección que tenemos delante de nosotros hasta este momento es dependencia total en Dios. Tenemos que confiar en su provisión. ¿Cuántos confían en la provisión de Dios? Esas son dos lecciones valiosas por encima
de lo que se ha expuesto. Pero primero observamos el rechazo de Jesús. ¿Qué observamos? El rechazo de Jesús. Jesús enfrenta la incredulidad de aquellos que lo conocían desde niño. ¿Desde cuándo lo conocían? Desde niño Jesús. Recordemos que Jesús ha crecido en Nazaret. Y las personas que se están burlando de él son aquellos que lo conocen desde que él estaba pequeño. Y en lugar de asombrarse y creer en él, muchos se ofendieron por su sabiduría y poder. A veces la familiaridad puede nublar nuestra percepción de lo divino. Cuando conocemos a alguien, cuando conocemos cómo ha vivido, cómo ha caminado, cuando conocemos cuáles son sus mañas, nos cuesta trabajo creer de dónde Dios lo ha sacado. Y cuestionamos a la persona y de una manera indirecta cuestionamos a Dios. ¿Verdaderamente habrá cambiado? ¿Verdaderamente habrá confiado? ¿Verdaderamente Dios estará obrando en la vida de esa persona? Tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo tenemos que ser? Cuidadosos. Y examinar nuestro corazón para de esa manera estar libres de orgullo y de incredulidad. El orgullo y la incredulidad bloquean la obra de Dios en nuestras vidas. Si usted duda que Dios esté obrando en su vida y que Dios pueda obrar en su vida y a través de usted, me temo que hay evidencias de no solamente incredulidad, sino que también de orgullo. Estamos siendo un poco, por no decir bastante orgullosos cuando cuestionamos a Dios de esa manera. Y tenemos entonces que detenernos a examinar nuestro corazón para identificar en él esas áreas de incredulidad. Usted, yo, nosotros tenemos que examinarnos para de esa manera poder poner el dedo encima de esas áreas en las cuales estamos siendo incrédulos o estamos siendo orgullosos y estamos impidiendo que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestro corazón. Si hay algo que debemos de hacer es, al hablar con Él, pedirle que nos ayude a recibir su obra con fe. Podemos ser honestos con Él, podemos ser sinceros con Él y decirle, ¿sabe qué? No creo que yo pueda hacer esto, pero ayúdame a confiar en que tú lo puedes hacer a través de mí. Ayúdame a tener la seguridad de que tú puedes obrar en mi vida y de esa manera puedes obrar a través de mí. Hay algo que tenemos que pedirle a Dios y es que aumente nuestra fe. ¿Qué tenemos que pedirle? Que aumente nuestra fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, auméntame la fe. Lo segundo que observamos es que la misión continúa. La misión continúa. ¿Qué es lo que segundo que observamos? La misión continúa. Jesús no se detuvo ante el rechazo. En cambio, se dirigió a otras aldeas para enseñar y predicar. Continúa enseñando, continúa predicando, continúa discipulando. Además, involucró a sus discípulos, enviándolos con autoridad para continuar su obra. El rechazo, mis amados hermanos, no debe detenernos. El rechazo no debe detenernos. La misión de Dios siempre avanza.
No tengamos miedo del rechazo. Tengamos temor a desobedecer el mandato de Jesús, de ir y de hacer discípulos. Enfrentemos el desprecio con perseverancia. ¿Cómo vamos a enfrentar el desprecio? Con perseverancia. Tenemos que perseverar. Ahora, para poder perseverar, debemos todos y cada uno de nosotros mantener nuestra mirada fija en Jesús. Para que podamos perseverar, nosotros debemos de esforzarnos por mantener nuestra relación con Jesús. Hay que esforzarse. A la vida cristiana hay que echarle ganas. ¿Qué hay que hacer con la vida cristiana? Hay que echarle ganas. Jesús nos da el ejemplo. Jesús le echó ganas a lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Él pudo haberse regresado a su casa llorando con su mamá y decirle: mamá, me dijeron hijo de carpintero. Mamá, me dijeron que yo era hijo de perra. Usted sabe que le dijeron a Jesús eso una vez. A Jesús le dijeron: pues si tú eres hijo de perra. Qué fuerte eso, ¿verdad? No creo que a ninguno de nosotros alguna vez nos hayan dicho eso por predicar el Evangelio. Si se lo dijeron por otra razón, mire a ver. Póngase en sintonía con la voluntad de Dios. Pero si se lo dijeron por predicar el Evangelio, en lugar de desanimarse, anímese de la misma manera como Jesús se animó. Jesús no se detuvo. Él perseveró. ¿Qué hizo Jesús? Él perseveró. Enfrentemos el desprecio con perseverancia, sabiendo que Dios sigue obrando a través de cada uno de nosotros. ¿A través de quiénes obra Dios? De nosotros. ¿A través de quiénes obra Dios? De nosotros. Dios, miren, esto es asunto de que Dios obra a través de nosotros. A través de cada uno. Y Dios obra a través de cada uno a la vez. Y Dios lo usa a usted de una manera como no me puede usar a mí para la proclamación del Evangelio. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que Dios tiene para usted algo cuando se trata de predicar el Evangelio que no lo tiene para mí, no lo tiene para la persona que está a su lado? Lo tiene para usted. Usted es el que tiene la experiencia apropiada, usted es el que tiene el conocimiento apropiado, usted es el que tiene las palabras debidas. Lo que el Espíritu Santo va a utilizar para convencer a esa persona de pecado y que venga en arrepentimiento a la fe de Cristo. Tercero, observamos la dependencia total en Dios. La dependencia total en Dios. Jesús instruyó a sus discípulos a viajar con lo mínimo. ¿Cuántos podríamos hacer ese viaje? Lo mínimo. Solo un bastón. Pueden llevar caites. ¿Saben lo que es caites? Chancleta, ¿verdad? Guaraches. Nada más. No, a veces nos vamos por un día de paseo y llevamos como 7 maletas. No se sabe lo que vamos a hacer con tantas cosas. Y de paseo. Y Jesús instruye a sus discípulos a viajar con lo mínimo, con lo necesario. ¿Con qué? Lo necesario. Confiando en que Dios proveería para sus necesidades. Mis amados hermanos, la verdadera fe, a veces esto no nos gusta, pero la verdadera fe implica depender completamente de Dios, incluso en medio de la oposición.
Que el Señor nos ayude a tener esa clase de fe. Confiemos, confiemos. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiemos en que Dios suplirá nuestras necesidades mientras obedecemos su llamado. Y no temamos a compartir el Evangelio. ¿A qué no debemos de tener miedo? A compartir el Evangelio. A veces nos da miedo. Miren, el mensaje de Jesús era claro. ¿Cómo era el mensaje de Jesús? Claro. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de ver la vida. Cambien su filosofía mundana y humana. Y vuélvanse a Dios para pensar como Dios. Para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo usted sabe cómo Dios quiere que yo viva? Imita a Cristo. Yo no te puedo decir a ti cómo vivir. Cristo te dice cómo vivir. Imitemos cada uno de nosotros a Cristo. El mensaje es claro, arrepentirnos y volvernos a Dios hoy. ¿Cuándo? Hoy. El mismo llamado está vigente. Si aún usted, mi amigo, no ha puesto la confianza en Jesús, hoy es el día para arrepentirse de sus pecados y confiar en Él como su Señor y Salvador. ¿Qué clase de día es hoy? El día de arrepentirte y de confiar en Jesús como el Señor y el Salvador de tu alma. Jesús nos enseña que el rechazo no debe detenernos, que la misión de Dios siempre continúa y que nuestra fe debe depender totalmente de Él. Jesús enfrentó desprecio. ¿Qué enfrentó Jesús? Pero su obediencia marcó el camino para sus seguidores. ¿Saben por qué los discípulos obedecieron? Porque Jesús les dio el ejemplo. Y la razón por la cual ustedes y yo debemos de obedecer es porque Jesús nos ha dado ejemplo. ¿Qué nos ha dado Jesús? El ejemplo. Dios nos llama. Dios nos llama a perseverar en su misión. Incluso cuando enfrentemos burlas o incredulidad. Sigamos el ejemplo de Jesús, confiando en su provisión y proclamando el Evangelio con valentía. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados.